Bueno, apreciados estudiantes de electrónica de potencia. ¿Está abierto? De electrónica de potencia. Vamos acá, que está arrancando el Zoom, ¿verdad? Vamos a ver lo que... Vamos a estudiar el circuito Buck. Vamos a estudiar el circuito Buck. Y vamos a utilizar... Vamos a utilizar... aquí... Vamos a utilizar aquí nuestro Proteus. Nuestro Proteus. Bueno, aquí tengo el circuito Buck. Tengo un circuito Buck. Aquí ya le tengo el osciloscopio. Entonces, a la medida que voy haciendo crecer esto, pues el osciloscopio sale, pero ya ustedes saben que estas conductores que están acá, ¿verdad?, pertenecen pues a las puntas de pruebas del osciloscopio. Bueno, acá tenemos el circuito Buck y vamos a ver ahorita unas cosas acá que son relativas a la... Bueno, aquí, esto, vamos a ver aquí esto, y vamos a eliminar aquí esto. Y aquí entonces en la salida amarilla del osciloscopio vamos a tener la salida de este transistor. Aquí tengo una tensión de 20 voltios. Estoy utilizando un PNP como el conmutador y en la base del PNP tengo una señal acá cuadrada. Vamos a ver las especificaciones de esa señal cuadrada. Esa señal cuadrada, como ustedes pueden ver acá, comienza en 20 voltios, ¿verdad? Y después se pone en off. Tengo aquí un ancho de pulso del 25% y tengo una frecuencia de 200 Hz. ¿Por qué tengo una frecuencia de 200 Hz? Porque es la frecuencia en la que me trabaja el simulador Proteus. Si le pongo más frecuencia, entonces me empieza a trabajar, no va a estar en tiempo real y me produce alguna falla y no es lo que queremos. Esta no es una frecuencia típica de un oscilador para un circuito Buck, ¿ok? Solamente lo estamos haciendo con fines didácticos. Ahorita vamos a ver la frecuencia típica para un circuito Buck, más bien están por el orden de los 100 kHz, ¿ok? Más alta, más baja, bueno, rara vez, pero más alta, inclusive mejor, ya vamos a ver por qué. Entonces tenemos 200 Hz y entonces aquí tenemos, cuando nos vamos al simulador, que vemos en el osciloscopio. Vemos la señal, ¿verdad? Aquí esta línea azul pues me está indicando cuál es la Tierra en estos momentos, ¿verdad? Tengo la sensibilidad acá, la tengo en 5 voltios, ¿verdad? Por división. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. O sea que efectivamente estoy teniendo la señal cuadrada. Pero vemos que no me baja a tierra, ¿verdad? No me está bajando a tierra. Entonces, para bajarlo a tierra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una referencia. Y para eso vamos a conectar. Si conectamos el diodo no va a pasar nada porque este diodo solamente se acciona con la energía de la descarga, con la descarga de la energía que va a estar en el campo magnético de la inductancia. Como ahorita no tenemos conectado aquí la inductancia, todo esto sigue igual, solamente para verlo, ¿ok? Listo, ¿ves? No hay nada ahí. ¿Quién me puede traer una referencia hacia tierra? Una resistencia. Voy a poner una resistencia acá, la voy a poner de 1 megaohmio, o sea que eso no me va a alterar al circuito en nada prácticamente, ¿verdad? Pero sí me va a dar que cuando esté abierto el conmutador, ¿verdad?, me va a alar este punto hacia tierra. Entonces ahora sí, cuando pongo para acá, ¿qué observo? Ahora sí observamos la señal cuadrada. Una señal cuadrada, ¿verdad?,
de 1, 2, 3, 4 divisiones verticales por 5 voltios, son 20 voltios, y está switchada 50% en on, 50% en off. ¿Ok? Esta señal azul es la que va a ser la salida. Ahorita la tengo está en tierra, ¿verdad? Pero si la saco, entonces aquí tenemos pues 50% en on, 50% en off. Son 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, 5 divisiones horizontales por una sensibilidad de 1 milisegundo, serían 5 milisegundos. El inverso de 5 milisegundos son 200 Hz. O sea que está bien. Esa es la señal. Bueno, ahora entonces vamos a hacer lo siguiente. No vamos a conectar todavía la inductancia. Vamos a conectar, ¿verdad? El circuito RC. Vamos a conectar el circuito RC. Solamente, no estoy poniendo la inductancia, solamente el circuito RC. Y como podemos ver aquí, el circuito RC lo calculé, fíjate, son 1000 microfaradios. 1000 microfaradios sería 1 milifaradio por 10 en la resistencia de carga. Eso me da un RC de 10 milisegundos. 10 milisegundos. El periodo de la señal aquí conmutada es de 5 milisegundos. Entonces voy a poder ver la descarga y carga del condensador, ¿verdad? Vamos a ver, lo pongo acá, vamos a simularlo. ¿Y qué vemos? Ahí está, precisamente, ¿ves? Fíjate, se carga el condensador a los 20 voltios y se descarga durante el tiempo off de la señal. Vamos, para que haya una referencia, voy a ponerle aquí en verde lo que sería, ¿verdad? Bueno, no verde no, porque no hace mucho contraste. En este rojo, ¿verdad? Aquí está. Ahí está. Entonces, fíjate, esta es la tierra, tengo 1, 2, 3, 4 divisiones por 5 voltios en el amarillo, son los 20 voltios. Se me carga, ¿verdad? Se mantiene ahí durante el tiempo on y después se me descarga en el tiempo off. Vemos simplemente una carga y descarga de un condensador. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que el condensador aquí con la resistencia, ¿verdad? De 10 ohmios, lo que me está funcionando es como un filtro RC paso bajo. O sea, me deja pasar la componente continua y me está dejando pasar las componentes de baja frecuencia. Bueno, como ya hemos visto, ese circuito pues bueno, es útil como filtro paso bajo, pero nosotros necesitamos extraer la componente continua. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a meter la inductancia. Entonces, metemos aquí la inductancia y, por cierto, vamos a arrancar, para que veamos el efecto, vamos a arrancar con un valor bastante pequeño de inductancia. Vamos a ponerle 0.000, aquí tendríamos 1 milihenrio. Aquí tendríamos 100 microhenrios, más o menos. Vamos a ponerle, sí, 100 microhenrios. Vamos a ver, pongo para acá y veamos lo que va a pasar. Bueno, fíjate lo que tenemos acá. Mira lo que pasa en la señal de entrada. Ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿verdad? La señal de entrada ahora va a estar recibiendo energía del inductor y por lo tanto es que se generan esto. En vez de tener una señal cuadrada acá, perfecta, lo que tenemos son los aportes de la energía reactiva que entrega otra vez, que devuelve el inductor hacia el circuito. Vamos a ver la salida está en el canal azul, vamos a verla acá, ahí vemos la salida, fíjate, sigue habiendo un ripple sobre el condensador, ¿verdad? Porque está la salida en el canal azul, pero no estamos extrayendo la componente continua. Es más, estamos viendo acá en este voltímetro DC que tenemos una variación aproximadamente alrededor de, fíjate, me llega a 15, me sube como a 22, 21, ahí está, claro, porque está variando, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar esto? Vamos a aumentar entonces la inductancia. Vamos a aumentar la inductancia, ¿verdad? Y vemos entonces, le bajamos entonces de 100 microhenrios a 10 microhenrios. Fíjate que entonces ya empezamos a darle energía, empezamos a darle la inductancia, más capacidad para absorber energía magnética y la señal cuadrada ya empieza a disminuir esos efectos que vienen por la devolución de la energía reactiva hacia la fuente, ¿verdad? Y vemos que en la salida, que es la señal azul,
pues vemos una ondulación, ¿verdad? Y empieza a aparecer una ondulación, el ripple empieza a ir bajando, ¿verdad? Poco a poco. Bueno, vamos a darle más inductancia. Vamos a darle más inductancia. Aquí tenemos 1 milihenrio, ahora vamos a tener 10 milihenrios. Vamos a subirla a 10 milihenrios. ¿Qué va a pasar? Observemos, mira, ¿ven? Entonces ya vemos que el ripple ya se ha ondulado bastante y está tendiendo a ser el valor medio de la señal, ¿ven? Y todavía aparece aquí algo, este pico, ¿verdad? Que está denotando la devolución de la energía de la inductancia hacia la fuente, ¿verdad? En rojo tenemos la referencia de la Tierra, pero vamos a apagarla porque ya aquí podemos verla en la señal cuadrada. Vamos a aumentar más entonces la inductancia. Vamos a llevarla de 10 milihenrios, vamos a llevarla a 100 milihenrios. 100 milihenrios. Entonces, observamos y fíjate, ¿ve? Ya tenemos prácticamente la componente continua ya extraída, ¿verdad? Si el valor máximo, el tiempo ON es de 20 voltios, aquí esto debería estar alrededor de los 10 voltios. Y efectivamente, el voltímetro DC me marca 9.56. No son exactamente 10 voltios porque el osciloscopio se supone que está cargando la señal y me la desplaza un poquito, pues por eso es que no está ahí. Pero sí, no es exactamente 10 voltios, pero sí está bastante aproximado. Si yo aumento más la inductancia, ¿verdad? Si yo aumento más la inductancia, vamos a ponerle, en vez de 100 milihenrios, 1 henrio, ¿verdad? Entonces, cada vez el comportamiento va a ser mucho mejor, ¿ves? Va a ser mucho mejor. Aquí no hay nada de ripple, está extraída completamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo deseable no es tener mayores valores de inductancia porque son irrealizables, ¿verdad? Bueno, vamos a acotar eso y tenerlo ese punto ahí pendiente. La pregunta sería, ¿cómo cambiar este valor en la tensión de salida? Que ahorita está alrededor de la mitad. 20 voltios en la entrada, tengo 10 voltios a la salida. Acuérdense que el circuito Buck, ¿verdad? Lo que hace es reducirme la señal de entrada, que son 20 voltios, ¿verdad? Reducírmela, pues, hasta un valor mínimo y un valor máximo que no son los 20 voltios, pues, pero está cercano a los 20 voltios. ¿Qué podíamos hacer para variar ese voltaje en la salida? Nos preguntamos, ¿será que es la frecuencia? ¿Será que es la frecuencia? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle acá, vamos a ver si me lo simula en tiempo real, vamos a ponerle el doble de frecuencia. ¿Ven? El doble de frecuencia, 400 Hz. Al simular, efectivamente la frecuencia subió, como tú puedes darte cuenta allí, ¿verdad? Hay más ciclos en la señal, no he cambiado ningún valor en el time division, en el time division, ¿verdad? La base de tiempo no ha sido cambiada, vemos más ciclos en la señal porque tenemos más frecuencia, pero la componente continua sigue estando a la mitad de los 20 voltios, que es el tiempo ON, que es el valor ON de la señal, ¿verdad? Que son 20 voltios y sigo teniendo aproximadamente 9.57, la mitad de los 20 voltios. Entonces vemos que el variar la frecuencia realmente no va a variar la salida del Buck. Vamos a ponerle un valor que esté por la mitad de nuestra frecuencia de trabajo. Eran 200 Hz, vamos a ponerle 100 Hz. Si le pongo 100 Hz, ¿qué va a pasar? Fíjate, hay menos ciclo de la señal porque la frecuencia bajó, pero la componente continua sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces vemos que la frecuencia realmente no me varía la salida del Buck. ¿Para qué sirve la frecuencia? Acuérdense, yo estoy usando 200 Hz, es para poder ver la simulación, porque mi máquina no tiene suficientes recursos. Y la probé en una máquina con más recursos y también igualito. La simulación no fue en tiempo real, ¿ok? Entonces, es por eso. Bueno, la frecuencia tiene que ver, mis apreciados estudiantes, es con la inductancia. Porque acuérdense que la inductancia tiene una reactancia que está asociada a esa frecuencia. La reactancia de una inductancia para una señal alterna es L por W, donde W es 2pi por frecuencia. Entonces, mientras más frecuencia, ¿verdad? Mientras más frecuencia, más reactancia.
¿Cómo haríamos nosotros para bajar esa reactancia? Porque nosotros queremos que este valor de reactancia aquí sea algo despreciable, muy pequeño respecto a la carga del circuito. La única forma es bajar la inductancia. Entonces, realmente el beneficio de aumentar la frecuencia es obtener valores pequeños de inductancia y por lo tanto realizables. Entonces, mientras más frecuencia, más pequeña la inductancia, y esto quiere decir físicamente realizable. ¿Ok? Es en función de eso. Entonces, ahora, pero entonces, ¿cómo hacemos para variar el voltaje de salida? Entonces nos venimos para acá otra vez y veamos otra característica que ya la estuvimos hablando por ahí en el video anterior, es en el ancho del pulso. Aquí está. Fíjate, vamos a respetar la misma frecuencia, vamos a ponerlo, por cierto, vamos a ponerlo también la misma frecuencia de 200 Hz, ¿verdad? Pero ahora en vez de decirle que va a durar 50% del ciclo ON, vamos a decirle que va a ser 75%. Si es 75%, ¿qué va a hacer? Que ahora vamos a tener un poco más de ciclo ON y menos ciclo OFF. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que la componente continua va a subir. Aquí está, ¿viste? Aquí está. Entonces, fíjate, más ciclo ON en relación al ciclo OFF y en relación a todo el periodo. ¿Qué ocurre? La componente continua sube. Si es 75% de 20 voltios es aproximadamente 15 voltios, ¿verdad? Bueno, aquí está. Fíjate que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? 14.8 voltios en el voltímetro DC de la salida. Entonces ahí vemos que esa es la forma de nosotros variar esta salida en el circuito Buck. Vamos a ponerle 25%. Si le pongo 25% de 20 voltios me debería dar aproximadamente 5 voltios. Veámoslo acá y aquí está, fíjate. El ciclo ON, ¿verdad? Está 25% de todo el periodo. Tengo 25% de ciclo ON y tengo 75% de ciclo OFF. Entonces, ¿qué ocurre? Que la componente continua baja acá. Y es aproximadamente 4.38, aproximadamente 5 voltios. Acuérdense que hay un desplazamiento porque el osciloscopio está cargando al circuito. ¿Okay? Un poco y lo desplaza. Entonces, vemos que la forma de nosotros variar la salida del Buck es realmente cambiando la proporción del ciclo ON al periodo de la señal. La frecuencia permanece fija en el oscilador. Entonces, cuando venimos para acá, entonces vemos que aquí tenemos, ¿verdad? El conmutador, este es el conmutador, que en este caso lo puse con un BJT, PNP, pero puede ser un MOSFET, puede ser un JFET, y un IGBT también, ¿verdad? Y en el elemento de control de ese conmutador, en este caso es la base, en el otro será el gate, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar teniendo? Vamos a tener la entrada aquí va a estar entrando un oscilador. Entonces, aquí en la salida del oscilador va a haber una frecuencia fija, pero aquí se tendría que buscar la forma de cómo variar el tiempo ON respecto al periodo. ¿Cómo se puede hacer eso? Con un microcontrolador se puede hacer, por lo menos el Arduino tiene salidas PWM que tú varías con un potenciómetro. Está bien, claro, sería algo bastante costoso, pero de forma didáctica sería bueno e interesante hacerlo. La otra forma lo puedes hacer a través de amplificadores operacionales. En la industria es lo que más te vas a conseguir. Amplificadores operacionales donde vas a tener un comparador y la entrada de referencia a ese comparador puede ser la entrada positiva, ¿verdad? Ahí vamos a tener un voltaje que vamos a estar variando. Cuando él esté fijo, por la entrada negativa o inversora, va a estar subiendo una rampa, eso lo vieron ustedes en electrónica 3 creo que es, o electrónica 2 de los comparadores, y esa rampa entonces cuando llega a ese valor de referencia en la entrada no inversora, pues va a switchar, va a conmutar la salida del operacional hacia la saturación saturación negativa o positiva, según esté calculado, con una frecuencia fija, ¿verdad? Hay circuitos que ya incorporan el comparador e incorporan también el oscilador. ¿Ok? Y uno de esos circuitos muy famosos es el LM6675. El M726.
el M726. Bueno, no lo estoy implementando acá porque Proteus no lo trae. Pero bueno, en electrónica de potencia, en el laboratorio, es interesante montar ese circuito porque ya tiene el oscilador incorporado y también el comparador. ¿Ok? Bueno, con esta información ya ustedes pueden inclusive hacer su primera parte del trabajo. Ahí están las especificaciones para que ustedes puedan responder a las preguntas que ahí se les planteen. ¿Ok? Y realizar también la simulación, tal cual como la estoy haciendo, no hay problema. La cosa es que usted evidencie de su propio circuito. Bueno, muchas gracias.